Hola, buenas tardes a todos. En este módulo vamos a hablar del protocolo en mediación penal juvenil y acuerdos restaurativos. Este módulo acaba de ser recientemente aprobado por el Ministro de Justicia. ¿Qué es el protocolo de mediación penal juvenil? Producto de un taller iniciado en el Ministerio de Justicia, donde se convocó a distintos operadores de distintas provincias del país con buenas prácticas restaurativas en el campo de la justicia penal juvenil. Se trató de pensar cómo fomentar la mediación y los acuerdos restaurativos como exigencia mínima para los jueces, fiscales, defensores, organismos de niñez, agentes de seguridad que están en contacto con adolescentes en conflicto con la ley penal. Producto de este taller es que se logró este producto que ahora les voy a contar un poco, y que la idea es que sea una herramienta con la que puedan trabajar las distintas personas que están en contacto con los chicos en conflicto con la ley. ¿Qué es esto de restaurativo, que hablamos mucho y no sabemos bien qué es? Lo que pretende las respuestas restaurativas es abordar las respuestas al delito con una mirada de comprensión a todas las partes que involucraron a un delito y transmitir armonía social y sanar a las partes, que la víctima y la comunidad afectada del delito se puedan ver sanadas como consecuencia del daño ocasionado, a la vez que ese adolescente infractor. Este concepto restaurativo en el que se basa el protocolo tiene sus lineamientos también en la Declaración Iberoamericana de Justicia Restaurativa, con la que el Ministerio de Justicia ha venido trabajando mucho, que lo que hace es establecer la necesidad de que el adolescente infractor reflexione sobre lo que generó, donde se trabaje sobre la responsabilidad que tuvo en los hechos cometidos, y donde también el foco de ese trabajo de reflexión tenga la educación como motor. ¿Cuáles fueron las normas que se tienen en cuenta en este protocolo? Las normas que se tienen en cuenta en este protocolo son lo que llamamos Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con mirada a la adolescencia, donde se especifica cuáles son todos los derechos y obligaciones que deben regir en el caso de tener adolescentes que estén en conflicto con la ley penal. La Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, primeramente son normas a las que la Argentina ha ratificado y que exigen una serie de respuestas en clave de inserción social. A su vez, hay una gran cantidad de reglas de Naciones Unidas que no tienen el carácter vinculante que las que acabo de mencionar, pero que sí conforman una base consensuada de la comunidad internacional para ser utilizadas, como las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las directrices de Riad, entre otras. Ahora, cuando hablamos de mediación penal juvenil y acuerdos restaurativos, ¿de quién hablamos? ¿Quién aplicaría esto? Esto está pensado para facilitadores, mediadores, que intervengan en la justicia penal juvenil de manera gratuita, y dependiendo de cuál sea la realidad de cada provincia va a variar, por ejemplo, de quién van a depender estas instituciones. Lo que sí exige el protocolo es que los mediadores o los facilitadores establezcan un servicio gratuito y que el abordaje que hagan de estos casos sea en comediación, es decir, que sea más de una persona la que haga este abordaje, con equipos interdisciplinarios formados por personas que no necesariamente sean abogadas, donde aparezcan los psicólogos, los asistentes sociales, los politólogos, digamos, no hay un margen limitado de profesionales intervinientes, porque lo que se fomenta justamente es una mirada interdisciplinaria sobre este delito, sobre las consecuencias de este delito, sobre lo que generó este delito y sobre cómo abordar y trabajar con este adolescente para que no vuelva a cometer este tipo de conductas. Entonces aquí vamos un poco a cuáles son los objetivos de este protocolo en mediación penal juvenil y acuerdos restaurativos. Justamente los objetivos es salir de una mirada punitiva, represiva, que es la que mayoritariamente se entiende ante la comisión de un delito por parte de un adulto, sino que haya una mirada más desde el proceso humano, donde lo que se busca no es solo el resultado, sino el lograr un trabajo humano entre todas las partes que están involucradas en un delito.
Otra de las razones principales de este protocolo es incorporar a la víctima, escuchar a la víctima. O sea, tradicionalmente la víctima en un proceso penal no es parte, no tiene voz, ni ve resarcido ni escuchado cuáles fueron realmente los daños que le generó esta conducta. Así que uno de los objetivos centrales es incorporar a la víctima y a la comunidad como parte de la resolución del conflicto. El otro objetivo central es hacer un trabajo de internalización del adolescente sobre su responsabilidad, porque el derecho penal trabaja sobre una responsabilidad penal, donde comete un delito, va a tener una indagatoria o va a tener un procesamiento o va a tener una pena de prisión, pero no existe, salvo las buenas excepciones y trabajos artesanales que hemos estado relevando, un trabajo con ese adolescente sobre qué fue lo que pasó, qué lo motivó a llegar a cometer ese tipo de conductas, cuál es el contexto social en el que se maneja, cómo fomentar un trabajo de darle una función constructiva en la sociedad. Y principalmente no existen espacios en la justicia penal donde este adolescente se pueda sentar con la víctima o con la comunidad afectada en algún espacio donde puedan dialogar sobre qué fue lo que pasó y cómo puede ponerse uno en el lugar del otro para poder llegar a reparar el daño. Esto es la metodología central de lo que pretende el protocolo de mediación penal juvenil, que son estos espacios de diálogo. La mediación penal juvenil y los acuerdos restaurativos proponen reuniones indirectas, porque primero el facilitador o el mediador tiene que reunirse con una de las partes, el adolescente infractor, evaluar cuáles fueron las motivaciones que tuvo, qué registro, qué capacidad reflexiva tiene, qué capacidad tiene de ponerse en lugar del otro, qué voluntad tiene de tener un proceso de mediación restaurativa. La metodología de hacer este abordaje de mediación y acuerdos restaurativos se da mediante reuniones directas o indirectas. No en todos los casos se puede reunir en una misma mesa al adolescente infractor y a la víctima, por eso el abordaje que tiene que hacer el mediador y el facilitador primero empieza por una reunión indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Reunirse con el adolescente, escuchar qué fue lo que lo motivó a cometer la conducta que realizó, qué capacidad empática tiene, qué voluntad tiene de tener un proceso de mediación, cuáles fueron sus vivencias sobre lo ocurrido, qué capacidad reflexiva tiene. De esta misma manera se hace una reunión indirecta con la víctima a fin de escuchar cuál es su grado de victimización, qué voluntad tiene de tener un proceso de mediación, de poder reunirse con el adolescente infractor, qué expectativas de reparación tiene. Bueno, estas reuniones indirectas van a advertir al facilitador o al mediador la posibilidad, en el caso concreto, de hacer una reunión de las partes directamente. Aunque no sea este el camino, estas reuniones indirectas van facilitando la posibilidad de pensar en acuerdos restaurativos, donde no solo están víctima y victimario como partes presentes, sino donde se habilita a que la comunidad esté presente. ¿Qué es la comunidad? La comunidad puede ser la familia del adolescente infractor, la familia de la víctima, algún representante de la escuela, del barrio, del municipio, digamos, todos los representantes de la comunidad que de alguna manera se vean afectadas por la consecuencia de este delito. Estos espacios de mediación y acuerdos restaurativos tienen que ser realizados por personas especializadas en adolescencia, con conocimiento en el derecho internacional de los derechos humanos, con una mirada pedagógica y donde los espacios también sean pensados para trabajar con personas que están en estado de formación y desarrollo. La interdisciplina viene a cumplir un rol fundamental, por lo cual hay que trabajar con todos los operadores interdisciplinarios que han intervenido a lo largo del proceso penal para no generar demasiados informes sobre un mismo adolescente, sino trabajar articuladamente. El derecho a ser escuchado, tanto del adolescente infractor como de la víctima, es fundamental en estos espacios. Y también debe tenerse presente que la reparación no es una reparación entendida en términos económicos. La reparación es lo que ambas partes acuerden y el modo en que vean satisfechos sus necesidades. Por lo cual, este protocolo en mediación penal juvenil y acuerdos restaurativos es una herramienta muy valiosa
y lo que pretendemos es que empiece a ser contagiada y aplicada por los distintos operadores como un espacio distinto a los tradicionales que conocemos, porque entendemos que es mucho más beneficioso para las partes involucradas e incluso para los operadores. Muchas gracias y suerte.